Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas y todo invitado oyente para charla bíblica con el tema el Evangelio verdadero y el falso, ¿no? Hoy estamos ya tratando, ¿verdad?, algo muy importante y muy delicado. Hoy vamos a profundizar cuál es el Evangelio verdadero y el falso para que uno tenga buen discernimiento, ¿verdad? Hoy en día estamos en el tiempo de apostasía expandida para todo el mundo, ¿verdad? En el occidente, en el oriente, en todos lados se encuentra gran cantidad de teoría, según, ¿verdad?, apostasía. Entonces hoy en día necesitamos saber distinguir muy bien, ¿verdad?, para poder creer muy bien, para que no se equivoque, ¿verdad? Porque nosotros ahora estamos tratando de la vida eterna, por la cual Cristo vino hace 2000 años. Entonces nosotros también seriamente tenemos que profundizar ese tema del Evangelio verdadero y el falso, ¿verdad? El libro Gálatas capítulo 1 versículo 6. Gálatas capítulo 1 versículo 6, si yo leo: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sí, hasta aquí leímos. Aquí en el libro Gálatas, ¿verdad?, apóstol Pablo está hablando algo bien serio. Uno que dice que predica el evangelio diferente, ¿verdad?, del que os hemos predicado, sea anatema. Anatema, ¿qué significa? Maldito, ¿verdad? Uno no puede escaparse de la maldición predicando el evangelio diferente al verdadero que Cristo nos brindó, ¿verdad? Así que uno tiene que conocer el evangelio y también debe creerlo, ¿verdad?, para poder conectarse con el Espíritu Santo. Y por ejemplo, yo tengo mi número telefónico, ¿verdad?, 8 dígitos. Si uno que me llaman dentro del país Costa Rica, solo 8 dígitos suficiente, ¿verdad? Uno que está fuera del país debería digitar 11 dígitos, ¿verdad? 11 dígitos según orden bien correcto. Y cuando uno, ¿verdad?, agrega más un número o quita más un número y cambia número, ¿verdad?, su orden, entonces ahí sale número completamente equivocado. Nunca pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Entonces, según el orden, ¿verdad?, y uno que me llama fuera de Costa Rica poniendo dígito internacional o dígito del país, ¿verdad?, 506, ¿verdad? Y después y quieren hablar conmigo, ¿verdad?, directamente, el número personal, ¿verdad?, que yo tengo es 85426461. Así uno no puede cambiar nunca el número, el orden del número no puede cambiar, tal como, ¿verdad?, y me dio, ¿verdad?, empresa de ICE, más bien, ¿verdad?, aquí en país, en Costa Rica, ¿verdad? Entonces uno tiene que digitar a mí, si no, nunca pueden comunicarse conmigo. Fuera del país, Costa Rica, 9 dígitos, dentro del país 8 dígitos, 11 dígitos, y dentro del país en Costa Rica 8 dígitos, bien ordenado, ¿verdad? Así que el evangelio también viene. El evangelio no es difícil, el evangelio no es complicado, el evangelio no es como matemático, ¿verdad?, y difícil para resolver, jamás. Muy sencillo, pero muy poderoso, pero muy claro, pero muy también, ¿verdad?, marcado total. ¿Cómo se ve la creación de nuestro Dios? Ustedes leyendo Génesis capítulo 1 pueden ver que está tan sencillo, pero poderosísimo. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, ¿verdad? Por 6 días, Dios dijo. Las
criatura, ¿verdad? Se viene nueva, constantemente nuevo día y nueva creación, nueva criatura. Ahí, ¿verdad? Por 6 días Dios, ¿verdad? Completó la creación total y en el séptimo día Dios se reposó. Entonces uno para poder, ¿verdad? Estar con Dios también, ¿verdad? Así tiene que ser, ¿verdad? Según el ¿verdad? Evangelio verdadero, conforme a la escritura, conforme a la palabra, y debería ser, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años conforme a la escritura, desde la concepción, ¿verdad? Y desde la concepción y también lugar donde nace y desde, ¿verdad? Cuando y Cristo ya empieza a caminar, ¿verdad? Para trabajar y también, ¿verdad? En qué lugar se iba a criar, ¿verdad? Cada cosa, cada detalle realmente está hablando muy, muy bien, ¿verdad? Pues en la Biblia, según la palabra que dice Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, 3800 veces está escrito en la Biblia, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Así que, ¿verdad? La obra del Señor nunca se desvía de la escritura. Nunca, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nació fuera de la palabra. Aunque, por ejemplo, la Biblia dice que Cristo iba a nacer en el pueblo de David, en Belén. Cristo nace en Jerusalén, ya una equivocación grave, ¿verdad? Entonces Cristo no puede ser Mesías verdadero. Y Cristo, ¿verdad? Y debería ser concebido en el vientre de virgen. Pero Cristo nace de una señora casada con un hombre, ¿verdad? Así una forma natural Cristo nacer en el mundo, entonces nunca puede ser el Cristo verdadero, ¿verdad? Hoy en día, y está pasando esa grave situación. Hoy en día mucha gente falsamente, ¿verdad? Para engañar a la gente que dice que son Cristo, ¿verdad? Porque todos son falsos, porque ellos no se, ¿verdad? Pasan su movimiento, su nacimiento, su, ¿verdad? Lugar donde se crían, ¿verdad? Nunca se relaciona con la Biblia, ¿verdad? Entonces se nota que ellos todos son falsos, sean número 1000 o billón o 100.000, no importa cuánto Cristo, ¿verdad? Falso, que llegan en el mundo para engañar a la gente, pero siempre ellos se van a descubrir como Cristo falso, porque únicamente el Cristo verdadero tiene que venir cumpliendo la escritura, cumpliendo la profecía. Por eso uno puede llegar a discernir cuál es Cristo verdadero. Igualmente el Evangelio Cristo fue hecho así. Primero Cristo, ¿verdad? Nacido en Belén, según la palabra del Señor, ¿verdad? Nacido de virgen, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Fue criado en Nazaret. Y, ¿verdad? Como un lugar bien humilde. Y también Cristo cuando tenía 30 años fue bautizado por Juan Bautista. 3 años y medio, ¿verdad? Y sanando gente y también, ¿verdad? Salvando a todos los que ocupan, ¿verdad? La salvación. Y también final por su discípulo, ¿verdad? Judas Iscariote por su incredulidad. Cristo fue entregado en Poncio Pilato injustamente, dado pena de muerte. Final Cristo murió en la cruz, como si fuera un cordero, ¿verdad? Ante su, ¿verdad? Y se lleva al matadero, pero no abrió la boca, dice. Entonces, y desde, ¿verdad? La concepción de Cristo hasta la muerte y su resurrección. Y también Cristo final subió al cielo, ¿verdad? Todo ese panorama de obra del Señor, 100% cumple la ley y la profecía. Cumple 100% toda la palabra que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso se identifica como Cristo. Así Cristo, ¿verdad? Y nace y subió al cielo, dejó su promesa de regreso. Y entonces, mientras que Cristo, ¿verdad? Está cumpliendo nuestra salvación absolutamente por su propia obra. Ahí no se incluye absolutamente nada, nuestra obra, nuestra, ¿verdad? Oración, nuestra afán, nuestro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Acción, jamás se incluye. Por eso primero, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 dice, ¿verdad? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Judío primeramente y también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, ¿qué es lo que se revela? La justicia de Dios. La justicia, la obra de Dios, ¿verdad? Así que nunca nuestro Señor Jesucristo llegó a pecar, ninguna manera, ¿verdad? Aunque fue tentado con hambre, pasando
¿verdad? Tentado por el diablo que hiciera, ¿verdad? Piedra en agua, no, y piedra en pan, ¿verdad? Entonces el diablo está tentando al Señor Jesucristo, quien pasó 40 días y noche de hambre, ¿verdad? En el desierto. Pero Cristo nunca fue convencido por esa voz diabólica, ¿verdad? Aunque pasó 40 días y noche con gran hambre, pero Cristo necesita de comer, pero él siempre por la escritura vence al diablo. Como está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios, dice. Y diablo al final lleva sobre el cumbre del monte más alto y mostrando toda la gloria de los reinos del mundo. Diablo dice, si tú postrares ante mí, yo te daré todo esto. Cristo también sencillamente adorará a tu Dios. Como está escrito, adorará a tu Dios. Diablo se escapa de él y después diablo lleva a Cristo sobre el pináculo del templo. Diablo usa hasta la escritura, ¿verdad? Como está escrito. Tus ángeles te va a sostener, ¿verdad? Como está escrito, Salmo 91, ¿verdad? Dirá, te dice, porque tu pie no será herido, ¿verdad? Porque los ángeles te va a sostener. Esto dice, como está escrito, no te entrará. Así es Cristo, ¿verdad? Cada acción, cada palabra, cada movimiento, ¿verdad? Y cada visita, cada lugar, cada subida, que siempre, ¿verdad? Se cumple la escritura, ¿verdad? Entre 7 palabras que Cristo estaba dando en la cruz, una palabra dice, tengo sed. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener sed? Mucha sed tiene muriendo en la cruz con gran sufrimiento y vergüenza y dolor. Pero Cristo dijo, tengo sed. ¿Por qué Cristo dijo, tengo sed? Por tener sed, sí, tienes sed, pero ¿verdad? Puede morir sin decir nada, ¿verdad? Pero dijo, tengo sed. ¿Por qué? En el libro Salmo dice, él dirá, tengo sed. Por eso, según esa escritura, para cumplir la escritura, tengo sed. Así que, mínima palabra que Cristo, ¿verdad?, sacó de su boca siempre tiene su sentido. Siento Cristo es cumplidor de la ley, cumplidor de toda la profecía. Por eso Cristo nunca cayó ni un mínimo, ¿verdad?, desobediencia más. Él 100% cumplidor de la ley y de todas las profecías. Por eso Cristo es perfecto ante el Padre. Él cumplió la justicia perfecta. ¿Quién es el cumplidor de la ley? Ningún ser humano que nace después de Adán, cargado el pecado desde el nacimiento, ¿verdad? La ley de Moisés, 613 mandamientos desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Quién es el capaz para guardar los mandamientos completos? Nadie, pero Cristo sí. Por eso Cristo es el árbol bueno, que lleva buen fruto. Cristo es el único cumplidor de la ley. Por eso, y San Mateo capítulo 5 dice, ¿no? San Mateo capítulo 5 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, dice. Cristo vino para cumplir la ley. Por eso Cristo es el único, ¿verdad? Único cumplidor de la ley. Por eso la ley fue cumplida 100%. Cumpliendo la ley, Cristo, ¿qué es lo que hizo? La justicia perfecta, ¿verdad? Por eso nosotros ahí podemos ver Cristo siendo cumplidor de la ley 100%, desde su nacimiento hasta la muerte y toda la profecía que hablan del mismo, ¿verdad? Entonces Cristo no tiene por qué morir, porque Él es justo, santo, perfecto, por su nacimiento santo, por su obra en cumplir la ley 100% y toda la profecía también. Entonces Él es esto, no tiene por qué morir, ¿verdad? Entonces Él murió. ¿Por qué murió? En la cruz. Sencillamente por nuestro pecado, por el pecado del mundo entero. Por eso San Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Con qué fin Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados? Cristo vino, ¿verdad?, para liberar al mundo de sus pecados. Como dice, ¿verdad?, Isaías capítulo 52, verso 3 dice, ¿verdad?, de balde fuisteis entregado, dice, ¿verdad? Y sin precio seréis rescatado. De balde, ¿verdad? Sin nada obra nuestra fuimos entregados en el pecado por Adán, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De balde fuisteis entregado. ¿En qué? En el diablo, en pecado, ¿verdad? De balde, por un hombre Adán, no por obra de nosotros, sino por un hombre llamado Adán, por cuya, ¿verdad?, obra nosotros caímos en pecado, por su desobediencia, ¿verdad?
y nacimos ya con pecado, como dice Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Como resultadamente, Salmo 58, verso 3 dice, los impíos se apartaron desde la matriz y hablaron mentira desde que nacieron, dice, desde que nacieron. Así que uno nace ya, ¿verdad? Debe haber formado en pecado. Ya nace con pecado entonces, ¿verdad? Entonces de balde fuisteis entregado. Eso es lo que dice, por un hombre Adán ya fuimos pecadores. Entonces, y sin precio, dice, sin precio seré rescatado. Por un hombre Adán fuimos pecadores. Entonces por otro Adán llamado Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 48 dice, ¿verdad? Primer Adán fue alma viviente. El postrer Adán, Jesucristo, ¿verdad? El espíritu vivificante. Cristo, ¿para qué vino hace 2000 años? Para vivificar a los muertos, ¿verdad? Por eso Cristo vino último Adán. Porque de fe de Cristo no va a ser nadie como Cristo, ¿verdad? Por eso, Adán, que fue hecho de polvo de la tierra, era único ser sin pecado, siendo varón, ¿verdad? Y de fe cayó en desobediencia, todo el mundo nace con pecado. Pero Cristo, nacido de virgen, concebido por el Espíritu Santo en Virgen María, ¿verdad? Ya nace como un bebé, pero sin pecado. Tiene cuerpo, pero sin pecado. Por eso Cristo con el fin de salvar al mundo. Por eso se llama el Espíritu vivificante. Vivificante. ¿Cuál es el trabajo de vivificar? Uno que ya está muerto lo vivifica, lo da vida, ¿verdad? Cristo vino para eso. Por eso San Mateo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo, ¿para qué vino? Para salvar al mundo, salvar a todos seres humanos, sea hombres y mujeres, y antes y de ahora, de futuro, todos seres humanos, quien es objeto a quien Dios ama, como dice San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino, ¿verdad?, con gran amor, amor del Padre, para salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? Por eso Cristo, cumpliendo la ley 100%, no tiene por qué morir. Pero Cristo muere como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, para cancelar el pago del pecado del mundo entero, que nace ya por Adán con pecado de balde, ¿verdad? Como pecador nacen, Cristo cancela, ¿verdad?, la paga del pecado del mundo entero. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. No murió Cristo por su propio pecado, sino por el pecado de nosotros. Eso es lo que vio, ¿verdad?, el profeta Isaías. Por eso él escribe en el libro de Isaías capítulo 53, verso 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6 dice, ¿por qué razón, verdad? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Padre Dios, ¿verdad?, cargó en él, el Cordero de Dios, Jesús, el pecado de todos nosotros. Así que el Padre Dios cargó en su Hijo Jesús el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo nunca murió por sus propias rebeliones o por su propio pecado, sino por nuestro pecado legítimamente, ¿verdad? Por eso Cristo es el redentor. Él no tiene ningún, ¿verdad?, deuda, pero Él con su amor, ¿verdad?, y redimió a nosotros, cancelando nuestra deuda con su propia sangre, con su propia muerte. Por eso desde el principio hasta el final, como dice Romanos 1:17, ¿verdad?, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe, la fe, ¿verdad?, que nosotros que tenemos que tener, ¿verdad?, por la fe, y para fe, como es escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio de Cristo fue cumplido por Él solamente. Él solo hizo todo 100%. Ahí no se incluye mínima obra nuestra, mínima nuestra oración, mínimo sudor, mínimo lágrima, mínima sangre nuestra, jamás. 100% Cristo canceló la paga del pecado del mundo. Él es el que nos salvó, Él es el que cumplió la ley y toda la profecía y murió en la cruz con el fin de salvar a nosotros, ¿verdad? Por eso ustedes y yo absolutamente no hicimos nada. Él hizo todo. Más bien hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, para salvar al mundo entero de todos los pecados. Ese tiempo ni existimos, aún todavía en la tierra
Porque nosotros nacimos en el mundo por medio de nacimiento. Cada uno tiene su cumpleaños, año, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Tiene su cumpleaños. Algunos ya cumpleaños de por 30 años, 40, 50, diferente de tiempo, ¿verdad? Pero siempre tiene un día específico del cumpleaños. Antes que llegara el primer cumpleaños, ¿verdad? El nacimiento nuestro, Cristo había llegado hace 2000 años atrás. ¿Qué significa? Cristo no ocupaba nuestra obra. Cristo no ocupaba para nada, ¿verdad? Nuestro afán o labor o trabajo, mínima obra. Solo Él cumplió la salvación. Por eso nosotros decimos el Evangelio es Evangelio de la gracia, el Evangelio de amor de Dios. Aquí, por eso Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Verso 8 dice, estoy maravillado. Pablo escribiendo la carta hacia la iglesia Gálatas, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Evangelio verdadero es de la gracia del Señor. Un evangelio diferente, gracia más alfa. Gracia de Dios y algo más. Ahí se viene adulteración del evangelio. Ahí nace, ¿verdad? Evangelio diferente. Que causa final, ¿verdad? Anatema, maldición. Por eso ahora Pablo aquí seriamente está tratando, ¿verdad? Por eso Gálatas capítulo 1, verso 7. No que haya otro, no hay, ¿verdad? No hay otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Maldito qué significa? No son de Dios, ¿verdad? Sino del diablo. Dice en la Biblia, San Mateo capítulo 25, donde habla juicio del Señor, ¿verdad? Cuando Él le regrese. Verso 41, ¿qué dice? A los cabritos que no son salvos, no son de Dios. El rey dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito dice, apartaos de mis malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Serio problema. ¿A quién dice? A los de la izquierda. A los de la derecha, bendito sea, dice, ¿verdad? Versículo 34, a las ovejas que son salvos, renacido justo, dice, ¿verdad? El rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces entra ellos en el reino de Dios. Primero milenio, después el reino eterno. Ya disfruta juntamente con Cristo, reino eterno del Padre, como heredero de Dios, coheredero con Cristo. Bendecido. Pero 41, ¿verdad? A los de la izquierda que dice, el rey dirá a los de la izquierda, apartaos de mí. Venid, no, apartaos de mí, malditos, anatema, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Serio problema, ¿eh? Cuando uno oiga esa voz, ya está deprimido total y está temblando total, ¿verdad? No puede aguantar ni peso, ¿verdad? De su cuerpo. Y entonces se desmaya uno ante esa voz. El rey dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, dice. Fuego por 1000 años no. El fuego por millones de años no. Fuego eterno. Preparado para el diablo final. Los de la izquierda final, ¿a dónde van? Al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Por eso, si al final ellos serán tratados igual que diablo. Igual que diablos serán bien maltratados. Maldito dice. Maldito significa los que pertenecen al diablo, no pertenecen a Cristo. 46 de San Mateo 25 dice, esto, cabrito, que son, ¿verdad? Maldito, bajo maldición, anatema, ¿verdad? Estos serán, ¿verdad? Echados al fuego eterno, cabrito, y los justos a la vida eterna. Los justos son ovejas, las ovejas son justos a la vida eterna. Cabrito que son pecadores, bajo maldición, anatema, todos van al fuego eterno, dice. Por eso el evangelio falso no tiene ningún poder para resolver sus problemas.
dice la Biblia. Conoceréis la verdad os hará libre, dice. ¿Qué es lo que tiene, verdad, poder de la libertad a uno? ¿Qué es lo que da, verdad, libertad verdadera? El Evangelio, la verdad, dice. La verdad más mentira, eso es mentira, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo agua que estoy tomando, ¿verdad? En esta agua 1 miligramo de veneno pone. ¿Qué es esto? Agua ahí, 1 miligramo de veneno. Esa agua ya no tiene función de agua, ya veneno es, ¿verdad? Por eso encima de la palabra de Dios se agrega algún veneno, entonces esa palabra ya es total, ¿verdad? Veneno va a ser. Por eso la palabra de Dios debe ser bien pura. No puede mezclarse con mínimo pensamiento de uno. Por eso el Evangelio mucho más, porque el Evangelio es el que determina su vida eterna o castigo eterno. Aunque usted tiene a plena fe, mucha fe, pero si ustedes creen en el Evangelio diferente, Evangelio falso, al final usted no se conecta con el Evangelio, con el Espíritu Santo, no se sella con el Espíritu Santo, no se nace de nuevo como justo, sigue siendo pecadores. Entonces un día de repente muere, usted será resucitado en la segunda resurrección, será presentado ante Cristo, ¿verdad? Como pecadores, como cabrito, ¿verdad? Aunque muchos creen que van a ir al cielo, yo tengo plena seguridad de ir al cielo, pero verdad, puede llegar verdad, palabra impactadísima: apartado de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Creen plenamente un evangelio falso, muy parecido pero diferente. Entonces nosotros, ¿cómo podemos distinguir, verdad, qué es el evangelio verdadero y el falso? En el evangelio verdadero, 100% por obra de Cristo nada más. Ahí se agrega mínima obra humana, entonces se pervierte, ¿verdad?, este evangelio en otro evangelio diferente final. Peligroso. Por eso acá dice Gálatas capítulo 1, verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo en otro evangelio falso, ¿verdad? Que lo creyera, ¿verdad? Al final termina anatema, bajo maldición, siendo pecadores, no siendo librados del pecado. Al final uno va ¿a dónde? Al fuego eterno. Tiene mucha fe, pero en el evangelio diferente, en el evangelio falso, pero esa mucha fe, con esa fe fraudulenta que está basada en el evangelio falso, nunca llega al reino de Dios. Por eso, en el principio yo le conté, ¿verdad?, mi número telefónico, mi número de celular. En Costa Rica, 8 dígitos, ¿verdad? Uno que habla internacionalmente, 11 dígitos correctamente tiene que marcar, según orden. No pueden cambiar el número, ¿verdad? No puede borrar uno, o puede agregar, todos salen mal. Tal como, ¿verdad?, tengo yo como número de mi celular, tiene que marcar, si no nadie puede comunicarse conmigo. Para que uno se conecte con el Espíritu Santo verdaderamente, para serle renacido con el Espíritu de Dios, debe ser, ¿verdad?, buena conexión, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué? Con el Evangelio verdadero, la verdad únicamente. Por eso la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, heme aquí, estoy a la puerta. Porque quiere entrar, por eso está a la puerta, pero no puede entrar porque la puerta está. Y llamo, dice, ¿por qué Cristo llama? Para que abra la puerta que está cerrada. Uno quiere abrir, pero no sabe cómo abrir, ¿verdad? Por eso, esa, ¿verdad?, llave debe ser revelada por Cristo, porque Cristo es el camino y la verdad y la vida. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Él es el que tiene, ¿verdad?, llave secreta, que abra la puerta cerrada. ¿Con qué está cerrada? Con el pecado, ¿verdad? Por eso Cristo es, ¿verdad?, único Salvador. Él es el que tiene único, ¿verdad?, poder para abrir la puerta que está. Por eso Cristo, ¿verdad?, por su iglesia verdadera, por su enviado, por su siervo, por sus apóstoles, ¿verdad? Hoy en día muchos apóstoles que están haciendo milagros, sanaciones, señales, no sirve. Apóstol significa enviado de Dios. ¿Enviado con qué? Con llave del reino de los cielos. Como caso de Pedro, ¿verdad?, recibió la llave del reino de los cielos. San Mateo capítulo 16 están hablando, ¿verdad?, sobre esta roca, Cristo, ¿verdad?, edificaré mi iglesia. La puerta de Hades no prevalecerán contra ella.
Después el Señor dice, tú eres Pedro, ¿verdad? Piedra, Pedro significa piedra, piedra significa, yo te doy la llave del reino de los cielos, ¿verdad? El que, ¿verdad? Será desatado aquí en la tierra, allá en el cielo también será desatado. El que está atado aquí en la tierra será atado en el cielo también. ¿Dónde se termina nuestro futuro eterno? Aquí en la tierra. Por eso es importante encontrar con uno que tiene ya la llave verdadera, como Pedro, ¿verdad? 12 discípulos. Judas Iscariote, incrédulo, ¿verdad? Se suicidó y al final terminan, ¿verdad? Antes que ni Cristo muriera en la cruz. Judas Iscariote era incrédulo, no era salvo. Él, en el lugar de él, ¿quién está puesto? Así, 12 apóstoles. Ellos cada uno tiene la llave del reino de los cielos. No solo esto, sino 120 justos que estaba en el aposento, ¿verdad? En donde cayó el Espíritu Santo. 12, 120 justos, sellado con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos son miembros de la iglesia primitiva en Jerusalén. Por medio de ellos el Evangelio se divulga, se predica para todos lados. Ellos son justos renacidos, ¿verdad? 12 apóstoles. Y también en totalidad 120 justos. Ellos con la llave verdadera del reino del Señor, ellos empiezan a predicar. Cuando hubo persecución, ¿verdad? De haber muerto Esteban apedreado por los judíos, ¿verdad? Los justos se escapan fuera de Jerusalén y de Judea. Diáconos, 7 diáconos había en la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Uno se llama Felipe, eres diácono, no era apóstol, pero él predica en Samaria, ¿verdad? Muchas samaritanas empezaron a oír el evangelio. Él encuentra con el eunuco de la reina Candace de los etíopes. Él evangelizó a él. El hombre, ¿verdad? Eunuco de la reina Candace de los etíopes, oyendo el evangelio en el carro y creyendo. Final fue renacido salvo. Viendo agua dice, ahí está agua, ¿quién es el que me impida que yo sea bautizado? Entonces Felipe lo lleva en agua y lo bautizó en agua, ¿verdad? Al que es salvo, eunuco, ¿verdad? Y entonces él subió en carro y se fue. El eunuco hacia su país gozoso, dice. Felipe, siendo guiado por el Espíritu Santo, sigue predicando, ¿verdad? En Cesarea, en diferentes lugares. Felipe no era apóstol, era sencillo un hermano, un diácono en iglesia primitiva de Jerusalén, ¿verdad? Él predicó y el Espíritu Santo trabajaba con él para salvar a mucha gente. Por eso es importante la llave. Si uno tiene la llave verdadera, entonces puede abrir la puerta. ¿Cuál es la llave? La palabra específica de la salvación. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En el cual, en Cristo, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, dice, habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Pero cuando uno oye el evangelio verdadero con arrepentido, ¿verdad? Arrepentido. Ya este punto poquito vamos a marcar y también profundizar. ¿Qué es el arrepentimiento? Ahora estamos hablando de la llave del reino de los cielos, que es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Señor dice San Marcos, capítulo 1, verso 15 y 16, ¿verdad? Última parte dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Apóstol siempre predicando dice, arrepentíos, arrepiéntese. Siempre arrepentirse está hablando. Juan Bautista también arrepentíos decía, ¿verdad? Hablando hacia los fariseos y escribas, muy, ¿verdad? Duro, arrepentíos. Generación de víbora, decía. Generación de víbora, ¿qué es? Hijo de Satanás. ¿Quiénes son ellos? Líder de judíos. Líder de, ¿verdad? Judío verdadero, según la carne, ¿verdad? Entonces, líder. Ellos son líderes. A ellos dicen, generación de víbora, decía. Hijo del diablo. Arrepentíos, decía. Todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego, dice. ¿Qué es arrepentirse? Pedir perdón día con día. Cada vez que peca uno pide perdón, es arrepentirse. Va bien. De esa doctrina falsa tiene que arrepentirse.
La Biblia está, ¿verdad?, mostrando muy bien, ¿verdad?, como dibujo animado, ¿verdad? San Lucas capítulo 15, este martes pasado, no, el jueves pasado, el lunes más bien, estuve compartiendo, ¿verdad?, sobre San Lucas 15, sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo con su altivez se aleja del padre, ¿verdad?, juntando toda la riqueza que había recibido de la mano del padre. ¿Por qué? Ese hijo pródigo sombra del mundo entero. Cualquier cantidad de personas no quiere a Dios, porque uno nace con pecado, con hábito pecaminoso, con naturaleza pecaminosa. Está diablo encima de cada uno. Así que cada uno tiene su propia, ¿verdad?, rebeldía contra Dios. No le gusta a Dios. Qué raro, ¿verdad? Dios es el que da todo a nosotros. Dios es el que nos ofreció la tierra. Dios es el que ofreció el aire. Dios es el que ofreció, ¿verdad?, y también oxígenos y lluvia y el sol. Para que uno viva aquí en la tierra, ¿verdad?, los científicos de hoy en día dicen, ¿verdad?, 250,000 condiciones vitales se ocupan para que viva la gente aquí en la tierra. Así que Cristo ofrece todo gratuitamente. ¿Cuántas condiciones vitales? 250,000 condiciones vitales. Cristo nos ofrece total, gratuitamente. No hay por qué uno odiar a Cristo, a Dios, jamás. San Mateo capítulo 21 están hablando sobre, ¿verdad?, labradores malvados. Ellos son que inquilinos de la viña que formó, ¿verdad?, el dueño de la familia, ¿verdad? Entonces, y él, ¿verdad?, el dueño de la viña preparó todo, poniendo la viña, poniendo vallado cerca, ¿verdad?, y poniendo torre para vigilar, y también lagar para poder sacar uva, jugo de uva. Todo completo, ¿verdad?, el dueño preparó y arrendó, ¿verdad?, a los labradores. Pero se fue y hora de, ¿verdad?, el día de cosecha envía un poco de siervo, ¿verdad?, para que comparta un poco de cosecha. Los labradores, ¿verdad?, los maltrataron total, apedreando, golpeando y matándolo final. Después, ¿verdad?, más cantidad de siervo envía, los trata mal todavía igual, ¿verdad? Y envía, ¿verdad?, el dueño de la viña a su hijo unigénito y lo matan ellos igual. Qué raro. Ese labradores malvados son sombra del mundo entero, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, cualquier cantidad de personas, ¿verdad?, como el hijo pródigo, tiene esa rebeldía también. Tiene todo en casa del padre, en la mansión del padre tiene todo, pero no quiere estar con papá. Quiere alejarse, quiere ir, ¿verdad? Por eso se va a una provincia apartada, ahí, ¿verdad?, malgastando, viviendo mal y malgastando todos los bienes, ¿verdad? Todos los bienes que había recibido del padre, y llegó cero, le empezó a faltar. Y justo en esa provincia pega, ¿verdad?, el gran hambre. Él empieza, ¿verdad?, a faltar y pasar hambruna. Vamos a ver. ¿Por qué él está sufriendo en la tierra, en la provincia apartada? Por estar apartado del Padre. Por lo menos él se da cuenta. Mira, me equivoqué, ¿verdad? Pero no se arrepiente todavía él. ¿A dónde va? Se arrimó a uno de los ciudadanos de la provincia. Pregunto, ¿por qué se arrimó a uno de ellos, a uno del ciudadano de la provincia? Para no humillarse ante el Padre, para no volver a la casa del Padre. Él quiere mantener con su propia esfuerzo, con su propia obra, ¿verdad? Quiere mantener estar ahí. Y final, ¿verdad?, en el lugar de volver a la casa del Padre, él llegó, ¿verdad?, en el corral de cerdos, empieza a apacentar a los cerdos. La Biblia, como dice, él trabaja duro, ¿verdad?, apacentando a los cerdos. Ellos, cerdos, ¿verdad?, comen las algarrobas, pero nadie le da ni algarroba, dice, ni paga nada a él, ni da dinero mínimo, ¿verdad?, ni la algarroba que comen los cerdos. Entonces el hijo, ¿verdad?, trabaja duro, pero no gana nada. Que viene con hambre, trabaja, y final que viene, ya muerte nada más. Por eso final su corazón queda bien quebrantado. Ya no tiene ninguna manera para sobrevivir, no tiene ninguna manera de mantenerse, no tiene ninguna manera, ¿verdad?, para quedarse en el corral de cerdo, ¿verdad?, porque se queda más tiempo, él se va a morir de hambre total. Ahora, ¿qué viene? Arrepentimiento. ¿Cuándo viene el arrepentimiento verdadero? Cuando él se da cuenta de que ya no puede hacer nada.
está apartado del Padre, ¿verdad? ¿Qué es el pecado de él? Apartarse del Padre, dejar al Padre, ¿verdad? Dejar al Padre, no querer al Padre, ¿verdad? Eso era maldad de él. Pero, ¿verdad? Ahora, y está a punto de morir, porque ni tiene manera para sostener a sí mismo. Jeremías capítulo 2, versículo 17 dice, ¿verdad? Mi pueblo tiene dos males, dice. Primero, ¿verdad? Me abandonaron, dice, me abandonaron a mí, quien es el fuente de agua viva, dice. Segunda maldad, y excavaron cisterna que no pueden caber, dice, no pueden retener agua, dice. Así que el pueblo de Israel tiene dos maldades. Primero, ¿verdad? Echaron a Dios. Entonces, ¿cómo que ellos echaron? Abandonaron, ¿verdad? Tiraron al fuente de agua viva, quien es Jehová Dios. No tiene agua. ¿Quién es? Fuente de agua viva, Dios. ¿Cómo que ellos a Dios odiaron, aborrecieron? ¿Verdad? A Dios lo, ¿verdad? Tiraron. Y que ya tiene sed automáticamente. ¿Cómo que ellos dejaron fuente de agua viva, quien es Jehová Dios? ¿Cómo que ya ellos no tienen más fuente de agua viva? ¿Cómo no va a venir sed? Viene sed tremenda, ¿verdad? Para ya entonces tomar agua. ¿Cómo debe ser? Debe volver al Dios, sencillamente, ¿sí o no? Pero no vuelve. Con sed ellos excavan cisterna, ¿verdad? Excavan tierra para buscar cisterna, donde no retiene agua, dice. Cuanto más ellos, ¿verdad?, hacen cisterna, tanto más tiene sed y están muriendo de sed. No consiguen ninguna agua, porque esa cisterna, ¿verdad?, no retiene ni un mínimo agua. ¿Por qué trabaja tan duro? ¿Por qué trabajan tan, ¿verdad?, terrible? Con sed se sigue sudando, ¿verdad?, excavando cisterna, que no puede retener agua. Eso es necedad de los hombres, que no está arrepentido. Tiene sed, tiene que volver al agua, fuente de agua. ¿Quién es? Nuestro Dios. El Hijo tiene hambre. ¿A quién? Al Padre tiene que volver ya. Padre tiene abundancia del pan. ¿Por qué hasta los jornaleros tienen abundancia del pan? ¿Sí? ¿Por qué el Hijo pródigo no puede volver al Padre? No se arrepiente. Sigue insistiendo con su propia obra para mantenerse. Para mantener distancia con Dios. No quiere volver a Dios, ¿verdad? Pero él se da cuenta de que trabaja duro en el corral de cerdo, apacentando a los cerdos, pero nada come. Que viene muerte. Final ese tiempo ya se da cuenta de que en mí no hay forma, no hay manera para sostenerme a mí mismo. Aquí yo perezco de hambre. Eso es su resultado. Por eso se viene cambio y transformación del corazón. Se arrepiente. Él entiende que está con pecado, pero ni tiene manera para resolver el pecado, ¿verdad? Por eso se viene dos entendimientos claros. Él está rebelde, con pecado contra Padre, primero. Segundo, ni tiene manera en sí para mantenerse. Por eso ahí nace guión, ¿verdad? El guión saca. Yo volveré, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme a uno de tus jornaleros. Porque él vio, ¿verdad?, en corral de cerdo, que tiene abundancia de pan los jornaleros de la casa del Padre. Pues hazme a uno. Así él dijo. Arrepentidos. En sí ya no hay manera. Se queda ahí más, pero en corral de cerdo, ¿verdad?, en la provincia apartada, él sí o sí muere. Por eso él, entendiendo de su inutilidad, deja su esfuerzo y con corazón quebrantado, ¿verdad?, vuelve al Padre. ¿Quién vio primero? El Padre al Hijo. Viéndolo, corrió y abrazó y lo besó, ¿verdad? Y lo llevó a la casa. Porque fue movido a misericordia. El Padre fue movido a misericordia. Padre no vio, ¿verdad?, condicionalmente a él. Viéndolo tan miserable, tan pobrecito, fue movido a misericordia. Él corrió y lo besó y lo llevó a la casa, ¿verdad? Entonces él confiesa, ¿verdad?, dando mucha importancia a su confesión.
¿Qué dice? Según su confesión, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Antes de ni terminar con tal de todo su guión, ¿verdad? El padre, ¿qué dice? A su siervo manda, vestirlo, y poner calzado, y matámoslos el becerro y hagamos fiesta, porque mi hijo ya había sido muerto, pero ya ha vivido, revivido, volvió a mí, ¿verdad? Entonces hagamos fiesta, dice. ¿El hijo qué hace? Nada. Cuando el hijo ya volvió al padre, el padre hizo 100% todo para recuperarlo 100%. El hijo no hizo nada. ¿Él pidió perdón? No. Padre ya había preparado, antes que ni volviera el hijo, había preparado todo. El mejor vestido, y el anillo, y calzado, y becerro. Todo se había preparado por esfuerzo del padre 100%. El hijo, ¿qué hizo? Nada. Solo volvió arrepentido y disfrutó todo lo que Dios, el Padre, ¿verdad?, había preparado para él. Esto es la sombra del Evangelio. El Evangelio, ¿cuándo fue cumplido para usted, para mí? Hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz. Ni naciéramos en esa época, pero Cristo dice, consumado es, dice, sobre la cruz. Como dice San Juan, ¿verdad? Capítulo 1. San Juan capítulo 1, verso 29 dice, en el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue bautizado por Juan Bautista como Cordero de Dios. Entró en agua. Agua significa, entrar en agua significa morir, significa. ¿Con qué Dios castigó el mundo entero? En época de Noé, con agua. Por eso, con agua, ¿verdad?, cubrió la tierra total para matar a todo. Entrar zambullándose en agua significa. Por eso Cristo entró en agua, zambullándose en agua, bautizado por Juan Bautista. Significa Cristo morir, significa. Por morir, bautizado por Juan Bautista como Cordero de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Por eso capítulo 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en él, de Dios, ¿verdad? ¿Qué cargó en él? En Hijo Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo sería que Cristo cargó nuestro pecado? Cuando Cristo fue bautizado por Juan Bautista, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Cristo, ¿verdad?, ya decide morir con acto obediente al Padre, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así sale Cristo del agua. ¿A dónde va? Con 30 años Cristo fue bautizado por Juan Bautista. Ahora con 33 años queda crucificado en la cruz para cancelación del pecado que él ya cargó en su cuerpo. El cuerpo de Cristo es el pase, ¿verdad?, para cargar, aportar todo el pecado del mundo. Porque Cristo con el Espíritu Santo no pueden tocar nada pecado. Necesita un base, un envase. ¿Cómo, verdad? Este agua viene con envase de paso, ¿sí o no? Así en ese envase se porta agua. En el cuerpo de Cristo, que es el envase, y se llevan todo el pecado del mundo entero. Por eso Cristo llevó su cuerpo cargado el pecado del mundo hasta Monte Calvario y fue crucificado en la cruz, derramó su sangre. Y dice, penúltima palabra más bien, ¿verdad? Antes que diga él, Padre, entrego mi espíritu. Antes que diga esto, Cristo dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Cumplido es, terminado es. ¿Qué fue terminado con la muerte de Cristo? La cancelación del pecado del mundo entero. La paga del pecado del mundo completa. Fue cancelada por la muerte de Cristo, siendo santo, perfecto, el mismo Dios. Como dice 1 Juan capítulo 5, verso 20, dice, el cual Cristo, ¿verdad?, es vida eterna, el Dios viviente, dice. Cristo es el mismo Dios, pero encarnado, cargado nuestro pecado, fue crucificado para cumplir, ¿verdad?, la paga del pecado del mundo, que es la muerte. Por eso Cristo, ya muriendo en la cruz, ya canceló por todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Desde Adán hasta última persona, Cristo es el alfa y la omega, y el principio y el fin, el primero y el último. Desde el pecado del principio de Adán hasta el final del mundo entero, todos pecado entero es pecado del mundo. Cristo lo cargó y canceló en la cruz. Para nosotros hay tiempo, pero para Dios no existe tiempo. Dios es sobre el tiempo, sobrenatural.
porque Él es el creador de toda la criatura y el tiempo también fue eso, el tiempo, ¿verdad? Por Él también. Por eso, ¿verdad? Como ayer compartimos un poco en el seminario bíblico, ¿verdad? En séptimo día, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 3, verso 14 dice, ¿entendido qué? ¿Entendido qué? Todas las obras que Dios hace es perpetua, ¿verdad? De ella ni se agrega más ni se quita, dice, y perfecta. Eterna obra de Cristo es perpetua y perfecta, no se agrega más y ni se quita. Ahí está, ¿verdad? El evangelio hecho por nuestro Señor Jesucristo, quien consumó Él solo, ¿verdad? Quien sufrió Él solo, quien derramó la sangre Él solo. Cristo solo canceló el pecado del mundo entero, por todo nuestro pecado con que nacimos y que, con que practicamos hasta hoy y hasta la muerte también. Él solo. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios, solamente la justicia de Dios, no justicia de ustedes ni de mí, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Solo maldad. Por eso en el Evangelio de Cristo no se agregan mínima obra nuestra jamás. Ni oración, petición, confesión, bautismo, ni diezmo, ni ofrenda. Si usted diezmo o ofrendan, sí, excelente, esa es obra de justo. Siendo justo, con agradecimiento puede diezmar, puede ofrendar, sí. Pueden predicar, pueden congregar, pueden alabar, pueden ayudar a alguno, ¿verdad? Para evangelizarlo también uno puede viajar con amor de Dios para rescatar a algún alma que está lejos también. Toda acción pueden hacer por agradecimiento de que Dios nos ha salvado. Pero no es condición para ser salvo jamás. Por eso Cristo a la mujer adúltera, una pecadora legítima, ella había nacido como pecadora y pecó toda la vida, pero a ella Cristo dice que, mujer, y yo te condeno. ¿Por qué Cristo no la condena? San Juan 8, Cristo encuentra a una mujer adúltera, ¿verdad? Pero San Juan 1, ya como Cordero de Dios, Cristo quitó el pecado del mundo. Se está yendo hacia Monte Calvario para cancelar. San Juan capítulo 19, verso 30 dice, cuando hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es, y fue entregado el Espíritu, dice, ¿verdad? Cristo, última palabra, penúltima palabra dice, ¿verdad? Debe haber tomado vinagre, último maltrato de hombre, ¿verdad? Tomando vinagre, ácido. ¿Qué tipo de persona invita, ¿verdad? Con vinagre. Tome ese vinagre. En el principio Cristo rechazó el vinagre, ¿verdad? ¿Por qué? No quería, ¿verdad? Anestesiar su cuerpo. Porque ese dolor como pago del pecado por el mundo entero a quien ama, Cristo quiere, ¿verdad? Recibir todo sufrimiento y pena y dolor. Pero antes de morir, Cristo recibe este vinagre. Último maltrato de hombre, ¿eh? Humildemente lo recibió. Y dice, consumado es. Y fue entregado su espíritu. Murió Cristo, ¿verdad? Pregunto, ¿qué hizo usted? Nada. Yo tampoco. Cristo solo hizo. Por eso, por su gracia. Amén. Por su gracia soy salvo. Por su gracia, por la gracia del Señor. ¿Verdad? Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 8, ¿verdad? Vosotros sois salvos por medio de por la gracia, por medio de la fe. ¿Verdad? Esto es el don de Dios, dice. Don de Dios. Don que significa regalo de Dios. Precio muy alto. ¿Verdad? Porque Cristo pagó su vida. Pero regalo. Aunque sea este regalo muy caro, ¿verdad? Pero el que compra paga un montón de dinero. Pero el que recibe, nada paga. Gratuitamente lo recibe. Por la gracia soy salvo, dice. Por medio de fe. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo sabe que uno lo recibió o no? Hay que chequear si cree así o no, ¿verdad? Aquí yo tengo agua. ¿Cómo yo recibo esta agua en mi cuerpo? Tomando. Así tomando por boca, ya trago esa agua, ya está en mi estómago. Ya recibí el agua. ¿Usted cómo sabe que usted ya recibió el Evangelio de Cristo? ¿Lo cree o no? Si lo cree, por fe ya lo recibió en su corazón, ¿verdad? No lo cree, rechazó. No lo tomó, no lo comió. Así no es suyo aún todavía. Así fue Judas Iscariote.
No creyó. Conocía todo, pero no creyó. ¿Verdad? Por eso ahí está una trampa muy profunda del diablo, ahí eso hay que chequear. Por eso ahora apóstol Pablo está bien preocupado, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, ¿verdad? 2 veces anatema, anatema. Porque el diablo perverte, ¿verdad? El evangelio de Cristo en otra cosa. Peligroso, muy, muy peligroso. Pues ahora dice, Gálatas capítulo 1, verso 8, dice, mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, cuando antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No existe otro evangelio. Uno predicar otro evangelio o lo creyera, todo termina. El que predica, otro que es predicado, todo termina bajo maldición, se van al fuego eterno. Por eso en el libro de San Mateo dice, el que guía, el que guía, el ciego, ¿verdad? Guía, ¿verdad? Y otro que es guiado, ¿verdad? Ciego, los dos caen en el hoyo, dice. El que guía a otro ciego, ¿verdad? El ciego guía y otro ciego guiado por el ciego, los dos caen en el hoyo, dice. Serio, muy serio problema. ¿Por qué? Uno que cree mal, equivocadamente creyendo en el evangelio falso y lo predica a los demás. Entonces uno creyendo mal, ambos terminan mal. Por eso San Mateo capítulo 7, verso 21 hasta 23 dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No poco, mucho dice, muchos me dirán en aquel día cuando, el día de juicio final, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, Cristo dice, ¿verdad? Entonces yo les declararé, en el día de juicio final, ¿verdad? Ya muy tarde para ser salvo, el día de juicio, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde van? Todos ellos se van al fuego eterno. ¿Quiénes son hoy en día quien profetizan, echan demonios, hacen milagro? Hoy en día todo tipo de líderes de diferentes congregaciones, diferentes denominaciones y muchos pastores pueden ser, ¿verdad? Pero ellos se van al fuego por creer mal, ¿verdad? ¿Qué es su justicia de la cual está contando? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre. En tu nombre no hicimos muchos milagros, Señor. Hicimos mucha obra en tu nombre para ti, por ti. Tú estabas conmigo, ¿no? Haciendo todo ese milagro, profetizando, echando demonios un montón. Señor, que dice, nunca yo contigo estuve. Porque el Señor dice, nunca os conocí, dice. Serio, ¿no? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde van todos? Al fuego eterno. Maldición, anatema. Pregunto, ¿uno profetiza puede entrar al cielo? ¿Uno echa demonio puede entrar al cielo? ¿Uno que hace muchos milagros puede entrar al cielo? Más bien, 1 Juan capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? Hijito, dice, hijito, no creáis en todo espíritu. ¿Por qué? Han salido muchos falsos profetas. Probarlo, dice, ¿verdad? Probarlo, no. No creáis todo espíritu, sino probarlo. Sí, es de Dios o no, ¿verdad? Porque han salido muchos falsos profetas, dice. El Espíritu Santo mora en el corazón de justo solamente. El espíritu inmundo, diablo, ¿verdad? Mora en el corazón de pecador. Uno sigue siendo pecador, ¿verdad? Profetizan, echan demonios, hacen muchos milagros. Siempre ellos confiesan por su pecado, piden perdón día con día, ¿verdad? Están bajo dominio del pecado aún. Pero echan demonios, hacen milagros, profetizan en el nombre de Jesús. ¿Qué espíritu, qué tipo de espíritu mora en el corazón de pecadores? ¿Espíritu de Dios? No. Espíritu Santo es santo. En el corazón santificado solamente puede entrar. Donde no hay nada pecado, donde no hay
nada, ¿verdad? Deuda. Uno que está librado del pecado por la verdad, solamente a él Espíritu Santo llega. Conoceréis la verdad os hará libre, dice. ¿Verdad? ¿Qué es poder para liberar a uno de sus pecados? La verdad. Conoceréis la verdad os hará libre. Siendo libre del pecado por la verdad, sí uno puede recibir al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Uno con pecado jamás puede estar con el Espíritu Santo de Dios. Nunca, olvídese. Por eso, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 3, 20 dice, heme aquí, estoy a la puerta, Cristo por Espíritu Santo, ¿verdad? Heme aquí, estoy a la puerta. Quiere entrar, pero no puede entrar porque la puerta está cerrada. Heme aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué llama? Usted cuando llegan a alguna casa, ¿verdad? Llama, ¿no? Upe, upe, dice, ¿sí o no? ¿Por qué llama? Upe. Quiere entrar, pero no puede. La puerta está cerrada. Entonces, el dueño de la casa que está adentro, ¿verdad? Quiere invitar a usted, dice, adelante. ¿Cómo adelantarse uno? Con portón cerrado. Eso es oración de fe hoy en día, ¿verdad? Oración de fe. Siendo pecadores, confiesa y piden perdón. Confiesa por su pecado y invita a Dios que entre en su corazón. Su corazón con su pecado está cerrado. Señor dice, llamando, ¿verdad? Upe, dice. Entonces uno dice, adelante, Señor, yo te acepto como mi Salvador, yo te acepto, entre en mi corazón. Pregunto, ¿cómo entraría Dios, Espíritu Santo, en su corazón donde está? Cerrado, con su pecado. ¿Ocupa la llave o no? ¿Sí? Hay que abrir el candado primero. Hay que abrir la puerta que está cerrada primero. Por eso, antes de, ¿verdad?, hacer oración ni nada acción, primero oír. ¿Dónde está la llave? En su palabra. Por eso dice, condicionalmente el Señor dice, si alguno oye mi voz. Si alguno oye, dice, oye mi voz y abre la puerta. ¿Dónde está la llave? En su palabra. Esa palabra no viene directo ni por ángel ni por Dios directo, ¿verdad? Sino por su iglesia santa, renacida, y por su siervo, por su justo, renacido, llega esta llave, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Como dice Efesios capítulo 1, verso 13, en el cual, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, oyendo y creyendo, dice, habiendo creído en él. Oye y cree. Romano capítulo 8 también dice, ¿verdad? No, Romano capítulo 10, ¿verdad? Versículo creo 22, ¿verdad? La fe es por el oír es por la palabra de Dios, dice. Primero debe oír y creer. ¿Sí? Y de fe, corazón se abre. ¿Con qué estaba cerrado? Con el pecado, con la condenación. Oyendo el Evangelio hecho por la sangre de Cristo hace 2000 años, oyendo esa noticia, Cristo canceló, Cristo ya pagó una vez para siempre, qué lindo, qué hermoso. Entonces Cristo ya como que canceló por toda mi deuda una vez para siempre, entonces soy libre de la deuda, soy limpio. Oración Padre nuestro que dice, perdónanos nuestra deuda, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí o no? ¿Cómo se perdona nuestra deuda? Cuando pidamos, no. Cuando cancelemos, sí o sí. ¿Cómo cancela uno la deuda? Que es la muerte. Uno mismo no puede. Si muriera con su pecado, usted se lleva hasta el fuego eterno. Pero Cristo es el único ser quien puede morir y resucitarse. Por eso es ese espíritu vivificante, ¿verdad? Él murió cargando nuestro pecado para cancelar nuestro pecado total, absolutamente, con su muerte. Doble pago, dice Isaías, ¿verdad? Así que Cristo nos canceló nuestro pecado sobrado y se resucita al tercer día. Por eso, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Y Romanos capítulo 4, verso 21 dice, ¿verdad? El cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado, dice, resucitado por nuestra justificación, dice. Porque Cristo se resucitó para justificarnos, que ya estamos perdonados de todo lo pecado con su muerte. Murió para cancelar nuestro pecado, que cargó, ¿verdad?, como Cordero de Dios, ¿verdad?, cuando Él fue zambullado en agua, ¿verdad?, en el río Jordán, ¿verdad?, y
con su sangre canceló. Segundo bautismo en su sangre, ¿verdad? Primer bautismo en agua para cargar el pecado del mundo. Segundo bautismo en su propia sangre, cancelación del pecado. Y al tercer día se resucitó para nuestra justificación, dice. Ahí no se incluye nada nuestra obra, jamás. Ni petición, oración, confesión, ni decisión, ni cambio de vida, ni obra, ni diezmo, ni ofrenda, nada se incluye. Yo no digo que no diezmen, si quieren hacer diezmal puede ser, no digo que no ofrendan, sí, pueden ofrendar, pero con eso no pueden comprar el reino de Dios. Uno que ya tiene regalado el reino de Dios por la salvación que fue por nuestro Señor Jesucristo, con agradecimiento quiere hacerlo, lo hace, por su fe también, pero no obligado. Ni con esto pueden comprar el reino de Dios, jamás. En Edad Media, ¿verdad? Para levantar templo de Iglesia Católica, templo de San Pedro, ¿cierto? En Roma, se vendía indulencia. Es totalmente falsedad, ¿sí o no? Cuando te paga tanto dinero, cuando se caiga, ¿verdad? Ese dinero, cuando pega al suelo de caja de ofrenda, tu pecado se perdona. Diablos son lo que dice esto. Totalmente diablo. Así que cree que con dinero pueden comprar el reino de Dios. Con tanto dinero. Bill Gates con su dinero pueden comprar el reino de Dios, jamás. Con todo su dinero no pueden comprar ni, ¿verdad? Como mínimo, ¿verdad? Piedrita del reino de Dios pueden comprar. Si quieren entrar al reino de Dios únicamente por precio tan alto que la vida de Cristo únicamente, la sangre de Cristo únicamente. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces Cristo canceló con su muerte y se resucitó para justificación nuestra. Dice Samuel, sí Señor, ya te cancelé tu pecado. Gracias Señor. Pablo, sí Señor, aunque tú eras, ¿verdad? Y blasfemia y también, ¿verdad? Asolador y perseguidor contra la iglesia, pero ya cancelé tu pecado. Gracias Señor. Por eso ya sumergido en esa gracia tan grande, ¿verdad? Reconociendo amor tan profundo y amplio del Señor, uno da vida. No para recibir la salvación, como que ya recibió la salvación con agradecimiento, uno vive para Cristo y muere para Cristo también. No se equivoque, ¿verdad? Con mínima obra usted pusiera, usted está transformando el Evangelio de Cristo. Por eso hoy en día, ¿verdad? Está ocurriendo muchos evangelios falsos. Usted pida perdón cada rato que peca, entonces usted será limpiado. Evangelio falso. Aunque Cristo murió en la cruz, pero tu pecado, ¿verdad? Siempre está contigo. Tienes que pedir perdón cada rato que tú peca. Entonces cada rato que tú peca y pide perdón, serás perdonado. Mentira, mentira satánica esto, que salen de la boca de muchos pastores falsos. No es así. Antes que ni ustedes pecar, antes que ni nacer en el mundo, Cristo canceló en la cruz. ¿Cómo pidiendo perdón será perdonado? Mentira. ¿Quién es el que conoció primero? Pedro, que iba a negar 3 veces contra Cristo. Pedro no conocía. Cristo sí. Por eso Cristo, sabiendo todo pecado total de nosotros, Él canceló en la cruz una vez. Solo uno oye este evangelio, la noticia de la salvación eterna, y cree. Por fe lo acepta como suya. Cristo canceló por mi pecado. Señor, muchas gracias. Sí, por la fe uno llega a ser salvo, dice. Siendo salvo, ya conectado con el Espíritu Santo, conexión con el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Así lleva a uno. Por eso se viene cambio de vida. Por eso Cristo dice a la mujer adúltera: mujer, y yo te condeno, vete y no peques más. Para cumplir 2 palabras se ocurren, ¿verdad? 2 situaciones. Primero, ¿verdad? Para cancelación del pecado de la mujer adúltera, juntamente con el pecado del mundo, Cristo fue muerto en la cruz, derramó su sangre. ¿Sí o no? Consumado es. Fue terminado el pecado del mundo por la muerte de Cristo. Y murió, se resucitó. Debe haber sido resucitado por 40 días. Mostraba su resurrección ante sus creyentes, para que ellos se formaran como testigo
verdadero de la resurrección de Cristo. Y subió Cristo al cielo, pasando apenas 7 días después. Porque desde el día de la muerte de Cristo, pasando 50 días, viene el día Pentecoste. Espíritu Santo llegó, ¿verdad? Entonces, entre 120 justos que estaban, ¿verdad?, en aposento de Marco en Jerusalén, ¿sí o no? Entonces el Espíritu Santo llegó. ¿Qué hace obra del Espíritu Santo? Llevar a cada justo conforme a la voluntad divina del Padre. Por eso un día Cristo dice, ¿verdad? San Juan capítulo 22. El Señor diciendo a Pedro, dice que cuando tú eras joven, tú ceniste a ti mismo, te llevaste a donde tú querías. Pero cuando tú seas viejo, otro te cenirá y te llevará a donde tú no quieras, dice. ¿De qué está hablando? Sobre guía del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo ya llegó el día Pentecostés sobre Pedro, sobre todo 120 justos. Cuando Pedro predicaba en primer predica, 3.000 justos, 3.000 judíos fueron salvos. Después 5.000 judíos fueron renacidos. Sobre cada justo renacido, ¿verdad?, está el Espíritu Santo dirigiendo su vida. Por eso se viene transformación de vida, ¿verdad? Cristo volvió por el Espíritu Santo como consolador. Por eso dice Cristo a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. Por eso Cristo murió en la cruz. A ella no cae condenación, sino a Cristo. Por eso murió en la cruz. Vete y no peques más. Para cumplir esa palabra, no pecar más. Para llevar una vida cambiada, una vida reformada por poder de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo regresa. El Cristo regresó por el Espíritu Santo a sobre cada justo para dirigir su vida, ¿verdad? Por eso se viene cambio de la vida de uno. ¿Dónde está la obra humana? No. Para la salvación, solo Cristo hizo todo. Por eso ahora, ¿verdad? Y Gálatas se confunde, ¿verdad? Hermanos Gálatas se confundían, porque los judíos llegan y enseñan otra cosa. Sin que sean circuncidados, vosotros no seréis salvos. Mínima obra, mínima obra. Como condición pone, si no fuere, ¿verdad?, circuncidado, no seréis salvos. Como pone diablo, ¿verdad?, por incrédulo judío, ¿verdad?, esa condición. Ellos quedan confundidos. Por eso Pablo rectifica su fe, ¿verdad?, diciendo esto, ¿verdad? Y después vamos a ver, Gálatas capítulo 3 dice una palabra así. Oh Gálatas, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Porque Cristo como crucificado murió en la cruz para cancelación del pecado del mundo, ¿no? Esto solo, verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente por oír con fe, ¿verdad? 3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tanta cosa habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí, siempre por el oír con fe, ¿verdad? No por su propio esfuerzo, por su obra, el Espíritu Santo llega en ello, sino por oír y creer, el Espíritu Santo llega. Eso capítulo 10, verso 44, que dice, mientras, ¿verdad?, mientras Cornelio y su familia íntima amigo oían discursos del Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice. Mientras que todos ellos oían el discurso de Pedro, solo oían. Oír es importante para producir la fe, porque la fe es por el oír. Oyendo y creyendo. ¿Qué creyó? En el Evangelio. Cristo ya canceló por todo nuestro pecado en la cruz, una vez para siempre, ¿verdad? Hebreo capítulo 9, verso 12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreo capítulo 10, verso 17 y 18 dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Padre Dios dice, ¿verdad?, debe haber muerto Cristo.
18. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice. Ya no hay otra ofrenda por el pecado. Cristo una vez, para siempre, canceló todo nuestro pecado. Uno oye y cree, Espíritu Santo aterriza. Si no, ¿verdad?, no se conecta con el Espíritu Santo, usted oyendo otro evangelio falso, nunca se va a conectar con el Espíritu de Dios. Sigue siendo usted pecador, sigue siendo hijo de diablo, sigue siendo incrédulo ante Dios, sigue siendo, ¿verdad?, perdido, que están destinados para donde el fuego eterno por la incredulidad final. Por eso ahora, ¿verdad?, Gálatas capítulo 5 dice, verso 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis para ser salvo, ¿verdad? Por ejemplo, de nada os aprovechará Cristo. Si tú, siendo circuncidado, por eso llegarás a ser salvo, ¿para qué Cristo murió en la cruz? No vale nada la muerte de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18 dice, por ahí andan muchos como enemigos de la cruz de Cristo. Porque muchos creen que por su circuncisión como judío, ¿verdad?, pueden ser salvos. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Igualmente hoy en día, ¿verdad?, otra forma de apostasía andan todo el mundo, en occidente, en oriente, en todo lado. Porque para ser salvo nos siguen pidiendo perdón. Si usted pide perdón, por eso serán salvos así. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Usted cree que es salvo por ser bautizado? Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Si usted es bautizado, por eso se es salvo, entonces no vale nada la muerte de Cristo. Usted haciendo oración de fe aceptó a Cristo como su Salvador, por eso se salvo. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Usted tiene que renovar su salvación cada vez que peca, pidiendo perdón. Entonces, ¿para qué Cristo murió por el pecado del mundo entero? ¿Para qué? Pues está creyendo algo, pero desviado. Eso se llama evangelio falso, evangelio diferente, que trae anatema, maldición sobre uno. Esa época, ¿verdad?, muchos judíos creían así, por incredulidad, ¿verdad?, sin que sean circuncidados, ¿verdad?, no puede entrar al cielo, no puede ser salvo. Está invalidando la crucificación de Cristo, como enemigo de la cruz de Cristo. Esa época sí así, hoy en día diferente. ¿Cómo? En el lugar de circuncisión están poniendo su obra de pedir perdón, y confesión, y bautismo, y cambio de vida. Por eso uno cree que la salvación es perdible. Cuando tú te comportas muy mal, pierdes la salvación. Esa salvación es falsa, no la de Cristo. Cristo quiere decir una vez para siempre, ¿verdad? Una vez para siempre. Por eso Hebreos capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Cristo murió una vez sencillamente, ¿verdad?, pero para siempre ya no se salvó. Cuando uno llega a ser salvo, cuando uno llega a ser libre del pecado, el Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo dirige. Uno se preocupa. Entonces, una vez para siempre Cristo me salvó y no se salvó, entonces uno puede hacer lo que quiera. ¿Puede hacer lo que quiera? No. Su conciencia con el Espíritu Santo, ¿cómo pueden pecar liberadamente? Jamás. ¿Verdad? Siendo hombre con conciencia humana, no pueden vivir como cerdo, jamás. Igual, siendo santo de Dios, justo de Dios, teniendo el Espíritu de Dios en su conciencia sellada, está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dirige su conciencia y vigila su mente, su pensamiento y su actitud. ¿Cómo pecarían liberadamente? Eres, ¿verdad?, pastor que pastorea sobre su rebaño, su justo, ¿verdad? Cuando uno camina mal, disciplina. Por eso Hebreos capítulo 12 dice, al que ama, disciplina. Al que acepta por hijo, azota, dice. Cuando disciplina no funciona, ¿verdad?, hasta azotar. Eso es garantía de nuestro Dios, dándonos la vida eterna, salvación una vez para siempre. Pero el Espíritu Santo está en nuestro corazón, en nuestra conciencia inmediatamente y vigila nuestro caminata. No puede pecar liberadamente jamás, porque el Espíritu Santo vigila hasta su intención.
la conoce y habla hacia usted. Por su conciencia, cómo pecar. Más bien, verdad, y vive limpiamente, santamente, justamente. Porque el Espíritu Santo que mora en la conciencia de uno transforma la vida. Por eso Cristo dice a la mujer adúltera, ¿verdad? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Para cumplir esa palabra, Cristo regresó a ella el día Pentecoste para corregir su vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Señor, ¿qué promete? Entraré a él, cenaré con él conmigo. Sin que el Espíritu Santo entre, uno no puede llevar una vida santa, no puede. Sin que el Espíritu de Dios entre en su corazón, ¿verdad? Para reinar, gobernar, pastorear a usted. Usted no puede ver cambio verdadero de la vida. Por eso es importante abertura primero. ¿Cómo? Si alguno oye mi voz, evangelio de la salvación, ¿verdad? Y creyere, así abre tu corazón. Entraré a él, cenaré con él conmigo. Entrar, ya invitación verdadera, aceptación verdadera, ¿verdad? No con oración, ni petición, confesión, jamás, ni por bautismo tampoco, sino por oír y creer en el evangelio hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Uno llega a conocer oyéndolo y creyendo. Está libre. Abierto está el corazón. Entraré a él, cenaré con él conmigo. Medite bien esa parte. El Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Nunca hablan de su oración y obra de acepción. Jamás. Solo oye y cree. ¿Verdad? El Espíritu Santo llega y transforma por comunión. Por eso, cenaré con él conmigo. Comunión, directo. Espíritu de Dios, uno. Directo, ¿cómo no se va a cambiar? Por eso, ¿verdad? Y San Juan capítulo 10 también, ¿verdad? Señor habla, todo lado, ¿verdad? Habla, esta salvación imperdible, una vez para siempre, ¿verdad? Por eso, una vez para siempre y imperdible. Por eso ahora dice San Juan capítulo 10, versículo 27, yo leo, San Juan 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás, dice, ¿verdad? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, dice nadie. ¿Quién puede arrebatar las ovejas verdaderas, ¿verdad? De la mano de Cristo. Nadie. Pues una vez para siempre, ¿verdad? 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Mayor que todo. ¿Quién es mayor que Dios? Nadie. ¿Verdad? Entonces, mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y nadie, dice, nadie. La promesa de Dios, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Uno siendo salvo está sellado con el Padre Dios. Espíritu Santo, con Hijo Jesús ya está pegado. ¿Cómo serán arrebatados de Dios? ¿Quién puede ser mayor que Dios? ¿Quién puede ser mayor que Cristo? Nadie. Por eso, una vez para siempre. ¿Verdad? Siendo perdonado una vez para siempre por la sangre de Cristo. Pero comportamiento, ¿verdad? Manera de pensar, manera de vivir, todo se transforma por el Espíritu Santo quien mora en uno. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que llega. Esa conexión importante. Cuando usted cambia un número de mi celular, no se comunica conmigo. Amén. Así es. Cuando uno cambia, ¿verdad? Ese código del evangelio verdadero, ¿verdad? Cambia por otro modo. Usted nunca se conecta con el Espíritu Santo. Por eso no tiene salvación primero. No se transforma hasta ni vida tampoco. Por eso hoy en día se ven muchos falsos evangelios. ¿Cómo? Aunque Cristo murió en la cruz, pero tú tienes que pedir perdón. Aunque Cristo murió en la cruz, pero tiene que confesar cada rato que peca usted por su pecado, para que Dios te perdone. Aunque Cristo murió en la cruz, tú tienes que ser bautizados para ser la criatura. Sin que sea bautizado no puede entrar al cielo. Aunque Cristo murió en la cruz, pero tiene que mantener tu vida limpia, ¿verdad? Si usted pecara otra vez, ¿verdad? Liberadamente, usted pierde de la no de Cristo. Falsa.
También peligrosa ese tipo de salvación. Porque usted nunca puede asegurar con vida eterna. La Biblia dice, Cristo una vez para siempre, ¿verdad? Canceló nuestro pecado y nos perdonó. Ya. Por eso uno que oye y cree, Espíritu Santo entra. Él cuida. ¿Verdad? Eso es el evangelio que dice en la Biblia. Por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre eficaz de nuestro Señor Jesucristo es única prueba de que nuestro pecado está cancelado total, una vez para siempre. Amén. Por eso Cristo dice, yo os doy la sangre, mi sangre os doy a vosotros, para salvación de vuestra alma, dice. ¿Verdad? Por eso como recordatorio, ¿verdad? En Santa Cena, ¿verdad? Siempre toma, ¿verdad? Vino y pedazo de pan, ¿verdad? Pedazo de pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue rasgado en la cruz por nuestro pecado. Y sangre se derramó total por nuestra maldad y pecado. Por eso Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Por eso nosotros, como recordatorio, ¿verdad? Siempre tomamos Santa Cena también, ¿verdad? Ese es símbolo de la muerte de Cristo. Por esa muerte, nuestro pecado fue cancelado. Hasta que venga Cristo, nuestro Señor, en su segunda venida, compartimos el sentido de la muerte de Cristo, ¿verdad? Para que todo el mundo conozca y sean salvos por la fe. Por eso cada justo tiene su misión, ¿verdad? Predicar este evangelio, ¿verdad? Convencer a todo el mundo, quien está cerca y lejos, con el evangelio, para que ellos también lleguen a ser salvos por fe, ¿verdad? Y de vez se llevan su vida según la voluntad divina del Padre, porque está conectado con el Espíritu de Dios. Sin que sea conectado con el Espíritu de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo podría dirigir su vida? No, ¿verdad? Por eso, primero, Cristo nada pide, absolutamente nada. Tal como está tú, venga, dice, como hijo pródigo volvió al Padre, el Padre había ya preparado todo para regalárselo a su Hijo. Hijo volvió y aprovecha todo que ya había preparado, ¿verdad? Así Cristo hizo en nuestra vida. Él hizo todo, que vuelva. Venid, dice, a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Quién nos hace descansar? Cristo. Porque Él hizo todo. No pide nada a usted. Él hizo todo, ¿verdad? Por eso invita a todos que están cargados y cansados bajo condenación y pecado. Porque yo haré descansar. Porque Cristo canceló ya una vez para siempre por todo nuestro pecado. Cuando llega a conocer y creer, el Espíritu Santo sella y lo dirige. Eso se llama guía del Espíritu Santo. ¿Quién puede arrebatar las ovejas de la mano del Señor? Nadie. Nadie puede ser mayor que Cristo, mayor que el Padre Santo. Por eso el Padre Dios asegura esa salvación una vez para siempre. Amén. Sí. Por eso no hay nada otra condición más que la sangre de Cristo. Aunque Cristo murió en la cruz, pero tú tienes que hacer algo. Eso es falso. Como que Cristo ya murió en la cruz, ya todos mis pecados cancelados. Verdadero. ¿Verdad? Aunque mi pecado sea tan grande, pero Cristo ya murió en la cruz, suficiente. Usted observe bien cómo Cristo fue tan maltratado, tan sufrido, tan apenado, tan avergonzado, tan maltratado, siendo Dios, ¿verdad? Creador del universo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, toda la gloria del universo y fuera del universo, ¿verdad? Todo digno para Cristo. Toda la gloria para Cristo. Pero Cristo tan maltratado, ¿verdad? Como si fuera pecador terrible. Porque nuestra maldad era tan grande y grave y amplia, ¿verdad? Por eso, por nuestra maldad que era tan inmenso, Cristo así fue maltratado y murió en la cruz. Por eso hasta la muerte Cristo tiene que llegar para cancelar hasta el último pecado nuestro, para liberarnos de todo nuestro pecado, ¿verdad? Por eso no maltrate ese sacrificio tan grande hecho por nuestro Señor, por su gran amor para usted, para mí. No hay nada otra cosa que sea más que la sangre de Cristo. Por eso dice San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. ¿Cómo Dios amó al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que cree, dice,
todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Solo cree. El Dios no envió a su Hijo, ¿verdad?, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. Por Él y más no existe. Por Él más algo no. Solo por Él. Cristo solo cargó nuestro pecado como Cordero de Dios, canceló en la cruz. Una vez para siempre. Amén. Si uno que lo cree correctamente. Hoy hasta aquí vamos a compartir.